día, bendiciones, amada iglesia, siempre agradecidos con el Señor por este nuevo año que nos ha permitido vivir en el 2021, que Dios ha estado con nosotros, estuvo con nosotros y ha sido bueno con cada uno, estoy seguro, y con nuestras familias. Hemos iniciado este 2022 con muchas expectativas seguramente y con muchas noticias. Tenemos un nuevo gobierno que todos seguramente estamos a la expectativa de lo que va a suceder y qué va a pasar con este gobierno que está saliendo. En medio de todas estas noticias que muchas veces nos invaden, muchas noticias son malas, por supuesto, como aquellas noticias que nos dicen que va a subir el combustible, que va a subir nuevamente la luz, que va a subir la criminalidad, que va a haber persecución y quién sabe cuántas cosas más. Noticias malas que vienen, afectan nuestra mente, nuestro pensamiento, nos ponen ansiosos, muchas veces nos quitan hasta el sueño, no sabiendo la perspectiva que sigue para este año 2022 que recién estamos comenzando, y mucho de ese tipo de cosas que seguramente nos quitan esa paz que el Señor nos ha provisto. Por otro lado, de repente para algunos hay noticias mucho más alentadoras, tenemos un nuevo gobierno, las cosas van a cambiar, va a bajar el combustible, dicen algunos, la luz no se va a pagar tan cara, va a haber persecución a los corruptos y a los políticos que han asaltado muchas veces este país, y la gente está en expectativa, pero en medio de todo, ¿sabe qué? Todo este tipo de pensamientos nos cargan, algunos nos frustran, otros nos ponen muy ansiosos, y eso intoxica nuestra mente. Así como cuando han pasado estas fiestas dicembrinas que nosotros pensamos, hombre, he comido tanto, voy a tratar de ponerme una dieta, desintoxicarme de alguna manera, porque he comido muchas grasas, he consumido demasiada azúcar, demasiadas harinas, qué sé yo. Y nosotros pensamos entonces en desintoxicar nuestro cuerpo, vamos a consumir fibra y ese tipo de situaciones que son normales muchas veces en la vida del ser humano. De igual manera, entonces, el Señor nos está pidiendo que para este 2022 no solamente desintoxiquemos nuestro cuerpo, que es importante, sino que también desintoxiquemos nuestra mente, nuestra forma de pensar. Desintoxica tu mente en medio de esta contaminación que nos está agobiando. Y para eso la propuesta del Espíritu Santo la encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 4, verso 8, en donde nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Desintoxica tu mente, desintoxique tu pensamiento, nos dice el Señor en esta tarde. Y es lo que nosotros muchas veces tenemos que apelar. ¿Saben por qué? Porque muchas veces estamos amargados, estamos llenos de pensamientos que nos tienen cautivos, pensamientos que no nos llevan a hacer la voluntad de Dios, sino a hacer nuestra propia voluntad. Y es por eso que el Señor nos hace otra propuesta el día de hoy. Esta epístola del apóstol Pablo se la está escribiendo a los hermanos de la iglesia de Filipos, a los filipenses. ¿Cuál debe ser la reacción en medio de todo esto? El pasaje que hemos citado nos enseña cuál debe ser nuestra actitud como pueblo de Dios ante todo este bombardeo de noticias y pensamientos que llegan a nuestra mente. Eso mismo les estaba pasando a los hermanos de la iglesia, a los filipenses. Tenían una mente saturada de problemas y preocupaciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, Pablo, su pastor, el fundador, estaba en la cárcel. Él necesitaba ayuda económica y nadie se le estaba proveyendo. Algunos hacían o buscaban que sufriera el apóstol Pablo predicando a Cristo por envidia y contienda. Había animosidad, problemas entre los hermanos, peleas. Había amenazas de persecución y algunos se sentían intimidados por eso. En medio de todo esto, los hermanos de Filipenses se sienten cargados, llenos de tensión entre los mismos. Y en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo, la propuesta sigue siendo la misma. Y el apóstol Pablo dice: cambien su forma de pensar, como se les había dicho también a los hermanos que se encontraban en la iglesia de Roma. Cambien su forma de pensar. Y en esta perspectiva se lo dice en otro orden: en esto pensar. En medio de todas estas noticias que nos cargan y nos llenan de ansiedad, Dios nos llama a desarrollar una mente verdaderamente positiva en lo que Él nos está proponiendo. Y lo primero que nosotros necesitamos entender en este nuevo año es que, número uno, tenemos que disciplinar nuestra mente. Porque lamentablemente es una realidad. Tenemos una mente indisciplinada, una mente que solo piensa estar en redes sociales, una mente que solo piensa estar viendo videos, estar en el celular, estar viendo en las plataformas esas que aparecen ahora en la televisión como Netflix, Amazon y otro montón que han salido por ahí. Tenemos una mente indisciplinada que solamente nos lleva a perder el tiempo, una mente indisciplinada que nos lleva a tener los pensamientos del pasado, algunas cosas que hicimos que están incorrectas, pero que nos siguen trayendo de repente algún tipo de beneficio. Disciplina tu mente.
El verbo principal de este pasaje se encuentra en esta parte, en esto pensar. Y este verbo está en modo imperativo, es decir, es un mandato. Pablo nos quiere decir que en medio de todas las cosas que nos producen ansiedad en la vida, no solo debemos ir a Dios en oración, no solo debemos ir a Dios en ruego y en adoración, que todas son importantes, por supuesto que sí, pero tenemos también que entrenar nuestra mente de una manera distinta y pensar en la voluntad de Dios. En esto pensar, le dice el apóstol Pablo, no solamente oren, no solamente adoren, no solamente estudiemos la Biblia, que todos son fundamentales, importantes y seguramente en orden de prioridad, aún superiores a lo que le estoy diciendo. Pero también es fundamental el disciplinar nuestra mente. Piensen en esto. ¿Por qué? Porque si no, nuestra mente nos va a llevar a pensar sobre las cosas malas. Andan, dice la Santa Escritura, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto piensan las mentes que son indisciplinadas. Pero el Señor nos llama a que cambiemos esa forma de pensar. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 16. En esto pensar. El hecho de que conoces a ese Dios que nos ha salvado y tiene la mente de Cristo en la Biblia no nos inmuniza a pensar negativamente o que muchas veces nuestra mente sea víctima de nuestro pasado, que nuestros pensamientos sean asaltados por el enemigo y comencemos a añorar aquellos pecados que hicimos en este 2021, esas cosas que son incorrectas, esas cosas que no hicimos bien, esa vida pecaminosa que el año pasado también practicamos. El Señor ya no quiere que la sigamos haciendo en este nuevo año. Por eso nos invita a que pensemos diferentes, a que disciplinemos nuestra mente. Y la pregunta es ahora entonces, ¿y en qué debo pensar entonces ahora? Lo primero que deseo que vean es que estas 6 virtudes que el apóstol Pablo nos está poniendo o exponiendo en este texto de Filipenses 4:8, no los extrajo de un internet, que fue internet y buscó cuáles son las 6 virtudes importantes para que cambie nuestra forma de pensar. No las sacó de ningún libro griego, ningún libro romano, ni nada, se las pasó por un papel por allí. Estas 6 virtudes que están establecidas allí fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Estas 6 virtudes Pablo las vivió y ahora nos está pasando para que nosotros entendamos que es la mejor forma de que nosotros podemos aprender a vivir la vida cuando cambiemos nuestra forma de pensar. Decía por lo tanto el apóstol Pablo en el verso 9 del texto: lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer. Pablo anteriormente lo hacía en Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad así los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo no solo les dijo lo que deben de pensar sobre algo, sino que los ilustró con su conducta, de tal manera que ellos podían ver el ejemplo de Pablo vivido. Él era practicante de estas virtudes y hoy, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo a nosotros: por favor, piensen en esto, reflexionen en las cosas que están pensando, porque ese pensamiento lo lleva a la práctica y esa práctica también contamina nuestro corazón. ¿Qué podemos hacer entonces para poder activar una mente en la voluntad de Dios, una mente que está rodeada por el caos? Pablo nos dice, número 1, reflexiona, medita en todo lo que es verdadero y rechaza todo lo falso. Medita en lo verdadero. Dios es un Dios de verdad. El criterio de Dios en la Biblia es un Dios de verdad, pero ¿sabe qué? El enemigo asalta nuestra mente con falsedades. ¿Sí? Y nosotros creemos a esa mentira disfrazada de verdad que el enemigo nos pone. Entonces, por ejemplo, comenzamos nosotros a vivir relaciones sentimentales falsas, comenzamos a vivir relaciones de amistad falsas, comenzamos a vivir de repente en una perspectiva de vida totalmente falsa. No, el Señor nos está diciendo, ¿sabe qué? Lo primero que ustedes deben que hacer para que cambien esa forma de pensar es mediten, reflexionen en lo verdadero, rechacen, desechen lo falso. Primera virtud. Segunda virtud, mediten, reflexionen en lo que es honesto, que nuestro pensamiento y nuestra mente tienen que estar enfocada en las cosas honestas. Vean, esta semana de repente o lamentablemente han salido ahí nombres de algunos líderes evangélicos cristianos, se dicen por ahí, que han recibido ayuda, que han recibido dinero del gobierno, dinero que tenía que estar destinado para ayudar a los pobres, para comprar medicina, para ese tipo de situaciones. No, sacaron algunos millones y algunos líderes fueron beneficiados con esto. ¿Saben qué? Eso no fue honesto. Por eso dice la Escritura, mediten en todo lo honesto.
La palabra honesta viene del griego semá y es usada solo por Pablo aquí y cuando discute los requisitos de los que ejercen el oficio público en la iglesia. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:8 dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos. Ellos deben vivir de tal manera que sean dignos de respeto, de buena reputación, dignidad y venerables. Hermanos, vivimos en un mundo sucio y esa suciedad lamentablemente ha sido también arrastrada a la iglesia y hoy tenemos estas consecuencias. Y comenzando seguramente el nuevo gobierno, seguramente van a salir con más nombres y muchos de estos líderes seguramente evangélicos. ¿Y saben qué han hecho? Han ido arrastrando a la iglesia evangélica también hacia ese estado. ¿Por qué? Porque no cambiaron su forma de pensar y fueron arrastrados al mal. Por eso nos dice el Señor a través de este texto, y hoy como iglesia necesitamos reflexionar y pensarlo. Meditemos en todo lo honesto. Número 3, tercera virtud, mediten todo lo que es justo. Hay algunos que están diciendo por ahí, no hombre, todos esos actos de corrupción hay que perdonarlos, borrón y cuenta nueva, que comencemos con una buena Honduras, nueva Honduras. No, Dios es un Dios de justicia. Cetro de justicia es el cetro de tu reino, dice la Santa Escritura en el libro de los Salmos. Lo justo es lo que está conforme a los estándares de Dios. Es lo que Dios mismo aprueba. Hermanos, tenemos que esforzarnos por ser hombres y mujeres que practicamos y amamos la justicia. Y eso es otra de las virtudes. Mediten, dice. ¿Quieren cambiar su forma de pensar? No solamente sean honestos, también tienen que ser justos. Tienen que ser justos. Cuarta virtud. Mediten en todo lo puro. Esto es difícil, ¿no es cierto? Difícil porque nuestros mismos pensamientos del pasado vienen a nuestra mente. Y seguramente pasa cuando, como dice el texto, que el perro vuelve a su vómito. Ay, antes hacía esto, antes qué bien me sentía, antes con esta relación, antes con lo otro. Y venimos, ¿cómo se llama? Y somos asaltados por esos pensamientos impuros que nos llevan nuevamente a volvernos personas con mucha pecaminosidad en nuestra vida. Pero nos dice el Espíritu Santo a través de esta epístola. ¿Saben qué deben de meditar y en qué deben de pensar? En todas las cosas que son puros. Y nos cuesta porque estamos acostumbrados a cultivar lo impuro. Estamos acostumbrados a cultivar amargura. Estamos acostumbrados a pensar mal. Estamos acostumbrados a pensar mal de las demás personas. En todo lo impuro, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a pensar que todo el mundo tiene malas intenciones. Y tenemos mentes reprobadas y corazones impuros. Pero el Señor nos dice, ¿saben qué? Piensen en las cosas que son puras. Quinta virtud, mediten en todo lo que es amable. Significa todo lo que es querido, amado, aceptable, agradable. Vivimos en una sociedad totalmente agresiva. Lo único bueno es lo que yo hago. Hay mucha politiquería en el ambiente que nos hace menospreciar al que no piensa como yo. Cuidado con eso. Tenemos que aprender a ser amables unos con los otros, hermanos. Es importante. Y por último, número 6, de estas virtudes que cambian nuestra forma de pensar es mediten todo lo que es de buen nombre. La palabra significa bien hablada, de buen reporte, de buena fama. Pablo luego nos da una cláusula. Ejerce discernimiento en todo lo que escuchas. Y sí le dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. En otras palabras, todo aquello que promueva la excelencia moral, la excelencia espiritual, que está conforme a la Biblia, es en eso que ustedes deben de pensar. Dejen de estar pensando en todo lo que ocupó su mente en este 2021 y comencemos a pensar en mejores cosas para este 2022. ¿Dios desea bendecirnos? Claro que sí. ¿Dios desea transformarnos? Claro que sí. ¿Dios desea proveernos? Sí. Claro que Dios desea todo esto, pero ¿sabe qué? También Dios desea que nuestra mente pueda ser mudada, cambiada, transformada por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas a través de su santa palabra. En conclusión, ¿qué nos quiere enseñar Pablo aquí? Nos quiere enseñar que Dios nos ha dado una nueva mente al hacernos una nueva criatura. Él nos ha revelado su mente al darnos su palabra. Dios desea que usted y yo vivamos una vida nueva, pero esa vida nueva jamás se puede vivir si estamos todo el tiempo ansiosos. Si la ansiedad se da por medio de todo lo que llega a nuestra mente, si todo lo que llega a nuestra mente pasa a nuestro corazón, y por eso es necesario que filtremos todo lo que llega a nuestra mente, ya sea por los medios sociales, por los diferentes medios de información.
procuremos llenar nuestra mente en vez de pensamientos negativos que solo tratan de lo mal que están las cosas y del caos que hay, de los resultados nefastos que va a traer la pandemia. Comencemos a llenarlo de lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo justo, lo amable y lo de buen nombre. Llenemos nuestra mente de la verdad de Cristo. Oremos. Señor eterno y Padre de misericordia, gracias le damos en esta tarde porque ha sido bueno con cada uno, ha sido misericordioso. Pedimos perdón, Señor, porque hemos ocupado nuestra mente y nuestros pensamientos solo en cosas, Señor, que no aprovechan. En este tiempo le ruego y en este nuevo año le pido, Padre bendito, que nos ayude a pensar siempre en hacer su voluntad, en estas virtudes, en lo verdadero, en lo bueno, en lo amable, en lo puro, en lo justo, en lo honesto. Que eso sea lo que realmente ocupe nuestros pensamientos, Señor, en agradarle a usted sobre todas las cosas, aunque eso implique que tenemos que rechazar muchas de ese tipo de situaciones que traen bien a nuestra carne, pero que debilitan nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, ayúdenos y perdónenos y permítanos que como iglesia nos levantemos día a día con esa convicción firme, Señor, de que usted hará nuevas todas las cosas en nuestra vida cuando nosotros decidamos abrir por completo nuestro corazón y nuestra mente para servirle y seguirle. En Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, disponemos nuestro corazón para poder darle a Él lo que por justicia le pertenece, según dice la Santa Escritura en 2 Corintios capítulo 9, verso 6. Dice la Santa Palabra: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha mandado alegre. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que darle a Dios, porque de lo recibido de tu mano nosotros te damos, decía la Escritura. Y eso es lo que tiene que cambiar en nosotros, el volvernos practicantes de lo que la Santa Palabra de Dios dice. ¿Qué le parece si oramos y con todo nuestro amor nosotros ponemos nuestras ofrendas y diezmos al Señor para que la obra de nuestro Padre siga adelante y para que puedan ser alcanzadas con la palabra del Señor también más personas? Oramos y decimos: Señor eterno y Padre de misericordia, gracias porque durante todo este 2021 usted nos proveyó, nos bendijo, nos guardó, nos ayudó y nos levantó. Ahora le queremos pedir que en este 2022, Señor, dupliquemos esa bendición, pero también nosotros tenemos que ser más generosos para con su obra. Sabemos que habrá trabajo, habrá provisión, porque usted nunca nos ha dejado de la mano. Que no se nos olvide, Señor, que aprendamos y debemos aprender a ser agradecidos. Y hoy, Señor, de lo recibido de tu mano nosotros te damos. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Si el Señor lo permite, estaremos pronto reunidos siempre en la casa de nuestro hermano Balbino. Esperemos que podamos la próxima semana tener ese tiempo de reunión, ya que el día de hoy, pues, a razón de que ha habido repunte